estamos hablando la parte del credo, terminando el credo, de creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Hablamos toda la semana pasada referente al bautismo. Nos quedó esta semana ver en qué se sustenta, los versículos bíblicos en que se sustenta el bautismo. Hablamos la semana pasada porque la iglesia bautiza a los niños, y ahora vimos la postura protestante, que para ellos se bautizan porque tienen fe. La iglesia bautiza para que tenga fe. Son dos posturas totalmente irreconciliables. Para ellos el bautismo es sencillamente una profesión de fe de alguien que quiere entrar en la iglesia. Para nosotros es el segundo y nuevo nacimiento. El nacimiento de lo alto está en el tape la semana pasada, los que no vinieron a la clase. Pero vamos a ver los versículos bíblicos. En Hechos 2:29, estamos en la primera predicación que se hace el día de Pentecostés, que como todos ustedes saben, ¿quién hizo la primera predicación de la iglesia? Pedro hizo la primera predicación de la iglesia. Cristo predicaba. Cuando Cristo sube a los cielos, primero que predica después de Cristo es Pedro. No fue Juan, que se mantuvo fiel, fue Pedro. Y ahí se ve el cambio profundo que hace el Espíritu Santo en Pedro. Pedro, aquella persona que Jesús subiendo a los cielos le dice: ahora es cuando tú vas a instaurar el reino. O sea que no había entendido absolutamente nada. 40 días después da el poderoso, el primer querigma, la primera proclamación del Evangelio con poder, que ustedes lo pueden leer, no tenemos tiempo de leerlo completo, en Hechos 2, del 29 en adelante. Esa proclamación donde este Pedro, que tiene miedo delante de una criadita del sumo sacerdote, le dice a todos los judíos congregados en el templo, le dice: ese Jesús que ustedes crucificaron es Mesías y es Rey. Ese querigma que predica Pedro. Vemos que cuando los judíos, compungidos por el poder con que predicaba Pedro, dice: ¿qué tenemos que hacer para ser perdonados? Y Pedro no les dijo: acepta a Jesús como Señor y Salvador. Digo, ven para acá, arrodíllate la oración: Señor, te acepto, ya eres salvo. Pedro no le dijo eso. ¿Qué le dijo Pedro? Háganse bautizar para que sus pecados les sean perdonados. Eso lo pueden leer en Hechos 2, 29 al 40. ¿Se puede añadir algo más que esto? Pedro estaba en ese momento como María el día de la encarnación, lleno totalmente del Espíritu Santo. Cuando le dijeron clarísimamente: ¿qué tenemos que hacer para ser perdonados? Pedro no dijo: a la oración de salvación, confiesa con tu boca y cree con tu corazón. Pedro no dijo eso. Pedro dijo: bautícense para que se les perdone los pecados. Eso no lo dijo Pedro. Eso se llama garantía de inerrancia, porque lo dijo el Espíritu Santo. Tal como cuando Isabel dice: qué honor que la madre de mi Señor venga a visitarme. No lo dice ella, lo dice el Espíritu Santo, porque Isabel está llena del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el que habla por la boca de la persona es el Espíritu Santo. Pedro, llena del Espíritu Santo, da la clave de la salvación. Háganse bautizar. ¿Para qué? ¿Para que proclamen su fe? No, para que sus pecados les sean perdonados. Esto no es un acto, es simbólico. Todavía un poco más en Hechos 22, en Hechos 22, 16, cuando Pedro exhorta a Ananías a bautizarse. Hechos 22, 16, dice el bautismo. Vamos a leerlo aquí este versículo, porque es corto, son solo versículos. Hechos 22, 16, dice, vamos a empezar ahí 15, vamos a empezar ahí 14. Él me dijo: el Dios de nuestros padres está destinado para que conozca su voluntad. Véase el justo y escuche la voz de sus labios, pues le has de ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí está, clarísimo, Hechos 22, 16. ¿Qué esperas? Ya recibe el bautismo y ¿qué? Lava tus pecados. Hemos visto 2 veces en Hechos de los Apóstoles que la iglesia de Pentecostés relaciona el bautismo ¿con qué? Con el perdón de los pecados. Vamos a la carta a los Efesios. Vamos a la carta de los Efesios. Efesios 5. Efesios 5, versículo 26. Versículo 26. No, vamos a 25. Efesios 5, 25. Dice: maridos, amen a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y en virtud de la palabra.
O sea, aquí en Efesios 5, 26, dice San Pablo que el bautismo santifica. Sabemos ya que Pedro dice que el bautismo, ¿qué cosa? Perdona los pecados. Vemos que San Pablo dice en Efesios que el bautismo lava quiere decir que limpia, que quita los pecados, y que no solo quita los pecados, que santifica. Eso está en Efesios 5, 26. Vamos a Colosenses. Colosenses 2, versículo 11. Dice, en él también fueron circuncidados, no solo con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo, con él también han resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que los resucitó entre los muertos. Y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y en su carne incircuncisa, los vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de prescripciones con su cláusula desfavorable, la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. El Señor añada bendición a su santo palabra. Fíjate que este versículo, los protestantes usan mucho este versículo 14, canceló nuestras deudas, la clavó en la cruz, pero no dicen que un versículo adelante, dicen que eso sucedió ¿dónde? En el bautismo. Ellos dicen, ellos además que usan Colosenses 2, del 14 en adelante, pero si acuérdense que un texto fuera de contexto es un pretexto. Si tú lees de qué está hablando Pablo ahí, lo dice bien claro en el versículo 12, sepultados con él en el bautismo. O sea, ahí es donde él cancela nuestras deudas, cuando somos sepultados en el bautismo. Y lo que dice San Pablo aquí es muy interesante y es muy profundo. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, pero es muy profundo. Dice, sepultados con él en el bautismo, con él han resucitado por la fe en la fuerza de Dios. Cristo fue sepultado ¿dónde? En la tierra. La tierra dice, nosotros nos sepultan ¿dónde? En el bautismo. Somos sepultados en el bautismo. Cristo fue sepultado en la tierra cargando nuestros pecados. Sin embargo resucita vencedor, habiendo limpiado al mundo de sus pecados. Dice, así nosotros, sepultados en el agua, pecadores, salimos del agua, vivificados en Cristo, porque salimos del agua como nacidos, como hijos de Dios. Y dice, todavía, fíjate que aquí liga el bautismo con la sepultura y con la resurrección de Jesús. Y si venimos a ver el bautismo, es una anticipación de nuestra resurrección. Y aunque ustedes no crean, cuando se habla de la segunda resurrección, pero ese cantico que dice, yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré. ¿Cuál? No es en la primera o la segunda, ¿qué dice? En la primera resurrección, porque ellos entienden mal. ¿Tú sabes cuál es la primera resurrección? El bautismo es la primera resurrección, porque estábamos muertos por el pecado y resucitamos a la vida como hijos de Dios. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección es cuando venga Cristo Jesús. Y si tú lo resucitas en la primera, menos vas a resucitar en la segunda. Para que tú veas, cuando una persona no tiene la doctrina de los apóstoles, cómo puede malinterpretar y hacer de la Biblia una cosa fútil, una cosa vana, que termine en un cantico. Porque ellos piensan que la primera resurrección, y tiene lógica, la primera resurrección es cuando venga Cristo. Entonces va a haber una segunda, porque después del milenio van a resucitar yo no sé quién. Eso no lo dice en ningún lugar. La primera resurrección, y lo dice aquí, segunda de Colosenses 2:12, la primera resurrección es cuando nosotros resucitamos por las aguas del bautismo como hijos de Dios. Y San Pablo hace una analogía muy bonita aquí sobre la circuncisión de la carne y la circuncisión del espíritu. ¿Qué cosa es la circuncisión de la carne en los judíos? Le cortaban la carne, ahí, ¿no? Le cortaban, dice San Pablo. El bautismo es una circuncisión espiritual, porque nos corta también la carne. ¿Pero qué carne nos corta el bautismo? La carne del pecado que estaba en manos de Satanás. Por eso el bautismo es una circuncisión espiritual. Así como, y esto va con la alianza, como hablamos la semana pasada, así como
judíos entraban a la alianza con la circuncisión, los cristianos entramos a la nueva alianza con Dios a través del bautismo, que es una circuncisión espiritual. Y ahora vuelvo a preguntar, nuestros hermanos de otras iglesias que son tan bíblicos, ¿a qué tiempo circuncidaban a los niños en la primera alianza? A los 8 días nacidos. Entonces, ¿por qué critican que los católicos bautizamos a los niños recién nacidos? ¿Por qué lo critican? Que de vez en cuando ellos pierden la memoria cuando algo favorable a la iglesia católica, También Gálatas, vamos a buscar Gálatas, la famosa y hermosa carta a los Gálatas. Calma, busquen primero Gálatas. Cuando encuentren Gálatas, yo les digo. Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. En Gálatas 3, 27, dice San Pablo: los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judíos ni griegos, ni esclavos ni libres, ni hombres ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo. Y si son de Cristo, ya son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. San Pablo es clarísimo en Gálatas. San Pablo nos dice primero que por el bautismo somos circuncidados espiritualmente. Pedro nos dice que el bautismo perdona los pecados. Pablo nos dice que el bautismo nos reviste de Cristo. Ahora, y aquí nos dice clarísimamente, por el bautismo somos revestidos en Cristo. Ese es el símbolo que cuando la persona se bautiza, a los catecúmenos le ponen una bata blanca y a los niños una ropita blanca. Son revestidos de Cristo, que no tiene pecado, porque el que se acaba de bautizar es semejante a Cristo. El que se acaba de bautizar está sin pecado original y sin ningún otro tipo de pecado. Es una persona que sale de las aguas del bautismo, sale como María, lleno de gracia. Esa es la importancia. En bautismo nos revestimos de Cristo. Y ese revestimiento de Cristo hace que ya no haya diferencia. Como los judíos que menospreciaban a todo aquel que no era judío. Porque la alianza era con una raza determinada. La alianza de Cristo, la nueva alianza que es espiritual, no tiene ninguna raza determinada. La raza de la alianza de Cristo es la raza de aquellos que hemos sido bautizados en Cristo. Que somos revestidos de Cristo. Por eso ya no hay ni hombre ni mujer. En el sentido que el hombre y la mujer, en el judaísmo la mujer es menos que el hombre. En el cristianismo la mujer y el hombre son exactamente iguales. No hay judío ni griego, ya no hay gentiles ni hay... Todos somos revestidos del mismo Cristo. Y ese revestimiento de Cristo es el que nos da acceso a una comunión, unión. Por eso si tú no estás bautizado, si no estás revestido de Cristo, si tú no eres igual que toda la iglesia, tú no puedes tener unión. Por eso si tú perteneces a otra iglesia que no es la católica y no crees lo que creemos nosotros, tú no tienes con nosotros unión y no puedes comulgar. Porque la comunión no solamente es unión con Dios, es unión con toda la iglesia. Y dice San Pablo bien claro que en este bautismo de Cristo nos hacemos descendientes de la fe de Abraham y herederos de las promesas de Abraham. O sea, quiere decir que la promesa de Abraham no se la dieron a los judíos. ¿Por qué la promesa de Abraham ustedes creen que no se la dieron a los judíos? Porque no pidieron la ley. ¿Iban a ser bautizados? Una razón muy lógica. Pues lo dijo Jorge, porque Adán no era judío. Abraham no era judío. Abraham no era judío en absoluto. Entonces esa promesa que le da a Abraham no es para los judíos exclusivamente. Abraham no era judío, Abraham era semita del área de ahí de Irak. Por eso la promesa a Moisés ya es para los judíos, porque Moisés sí era, no judío, hebreo, era hebreo, parte del pueblo de Israel, pero Abraham es anterior a Israel. Cuando Abraham, Dios no ha dado ninguna promesa a ningún pueblo, entonces la promesa de Abraham no es una promesa física como la de Israel ligada a una tierra. En cuanto a la tierra y en cuanto al pacto con Moisés, la promesa de Abraham, esta primera promesa de Abraham es, por eso le dice, cuenta las estrellas que hay en el cielo, más hijos que tendrás tú que estrellas hay en el cielo. Porque fíjate, todo el que ha creído en la ley de Moisés y todo el que ha sido bautizado es descendiente de Abraham. Nosotros somos descendientes. Por eso es la frase que le dice Jesús a los judíos,
cuando los judíos dicen, nosotros somos hijos de Abraham, porque ellos estaban muy orgullosos de ser hijos de Abraham. Y Cristo dijo, Dios, si le da la gana de una piedra puede sacar hijos de Abraham. No estoy orgulloso de ser hijo de Abraham, estoy orgulloso de poseer la promesa que poseyó Abraham. Y esa promesa viene primero por el pueblo de Israel y ahora a nosotros. Por eso, esa bendición que Dios le da a Abraham, bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Esa promesa no la tiene Israel ya. ¿Tú sabes quién la tiene? La iglesia. Pero eso veo los hermanos de estas iglesias que van a Israel y se paran ahí en el monte donde está el Dominus Flevit y bendicen a Jerusalén para recibir bendiciones. Digo, pero si ya están bendiciendo una ciudad que en vez de tener bendición, lo que tiene es maldición, en el sentido que rompió el pacto con Dios y crucificó a Cristo. La bendición ahora está en la iglesia. Por eso todo aquel que se lanza contra la iglesia fracasa. Se lanzó el imperio romano, el imperio más grande que ha habido sobre la tierra, ¿y qué pasó? Se desbarató. Que los cristianos sin tirar un solo tiro. Vinieron los bárbaros del norte, invadieron, saquearon, incendiaron Roma. Los bárbaros se convirtieron al cristianismo. Vino la época negra donde el papado cayó en manos de los nobles, que fue peor que la de los bárbaros. ¿Y qué pasó con esa gente? Se murieron y en esa época florecieron los santos. Vino la Revolución Francesa y puso una mujer desnuda en el altar de Notre Dame para adorar a la diosa razón y quitó hasta los días de la semana. ¿Dónde está la Revolución Francesa? Aboline, la iglesia en Francia, ahí está, predicando. Vino el comunismo, cuando los cines en Rusia se hicieron, las iglesias se hicieron cine. Y todo el mundo decía en el año 70 y pico, no, cuando se mueran las 4 viejitas que quedan en Rusia se acabó la iglesia. ¿Y dónde está la momia de Lenin? Como en un circo, la tienen. Y la iglesia en Rusia, floreciente. En la misma Cuba, cuando todo el mundo decía en el 80, no, que la iglesia se acabó. Mira, está el otro que no se sabe si está vivo, si está muerto, se le caen los dientes. Y la iglesia en Cuba más floreciente. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la promesa. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y eso es lo que dice Pablo en esta. Somos no solo perdonados los pecados, no solo la entrada de la alianza, somos revestidos de Cristo en el bautismo. O sea, en Cristo, por eso Pablo dice, no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Porque el cristiano estamos revestidos de Cristo, porque por el bautismo, en el agua, donde nos adentramos en el agua, esa agua nos purifica y nos asemeja a Cristo. ¿Por qué? Porque recibimos lo que Israel no tuvo. ¿Qué es lo que recibimos en el bautismo? La gracia. ¿Qué es lo que Israel no tuvo? ¿Qué es lo que la gente no entiende muchas veces? Que hay veces que somos un poco duros con el Israel del Antiguo Testamento, pero tenemos que entender que este Israel del Antiguo Testamento no tenía la gracia. Cualquiera de nosotros tiene más sabiduría con el don del Espíritu Santo que el rey David. Por eso que le dijo, por eso que Cristo dijo que cualquiera era mayor que Juan Bautista en el reino de Dios. Porque Juan Bautista, con todos los santos que era, no tenía la gracia santificante que poseemos nosotros. Sí, pero no recibió la gracia porque la gracia no vino hasta después de la crucifixión, hasta después de la redención. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios 12. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos, griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Y así sigue San Pablo desarrollando la teoría del cuerpo. Vemos que la teoría del cuerpo místico, de que todos los cristianos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿De qué parte San Pablo para decir que todos los cristianos somos parte del cuerpo de Cristo? ¿De qué parte San Pablo para decir que todos los cristianos somos parte del cuerpo de Cristo? ¿De qué hecho parte San Pablo? Del bautismo. San Pablo parte del bautismo. San Pablo dice, somos cuerpo de Cristo porque nos hemos adentrado. Se los leo de nuevo en el versículo 13. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados
para formar un solo cuerpo. Así como una persona tiene cuerpo y un espíritu, un solo espíritu. Algunos que tienen varios, pero es mejor no andar ahí. Estoy hablando de las personas santas. Una persona normal cristiana tiene cuerpo y un solo espíritu. Si a ti te cortan una pata, la mitad del espíritu no se va con la pata, porque es un solo espíritu con tu cuerpo. Eso es lo que forma la teoría del cuerpo místico. Somos un solo cuerpo porque tenemos un solo espíritu. El espíritu que está en ustedes y que está en mí, que está en el Papa, es el mismo espíritu. Por eso somos un cuerpo animado por un solo espíritu, tal como el cuerpo de nosotros, así es la iglesia. Pero San Pablo dice, ese nacer con un solo espíritu, esa común, aquí entra la comunión con la iglesia, por eso que somos miembros de la iglesia, parte porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo, judíos, griegos, esclavos, libres, y todos hemos bebido de un solo, y de aquí parte la doctrina del cuerpo místico. La doctrina del cuerpo místico que está en todas las iglesias parte del bautismo, y tiene que ser así. Tiene que ser así. Y esto que dice San Pablo en Corintios 12:13, que es verdaderamente importante, es la parte del bautismo que nos hace miembros de la iglesia. Al ser parte del cuerpo de Cristo, somos miembros de la única iglesia, de la iglesia que está en el mundo entero. Tú eres una parte de esa iglesia que forma ese cuerpo de Cristo. Y un día veremos la clase, porque los protestantes dicen que la iglesia es espiritual, que es invisible, y vamos a ver que la iglesia no es invisible, que la iglesia es bien visible. Y así lo dijo Cristo cuando dijo, tú eres piedra y sobre esa piedra edifico mi iglesia. Es una iglesia visible, no es una iglesia invisible como dicen los protestantes, pero eso sería otro tema de otro día. Por medio del bautismo también nos adentramos y formamos parte de la iglesia, formamos el cuerpo de Cristo. Vamos a buscar también la epístola de Tito, vamos a buscar la carta a Tito, una carta bien corta que está después de la de Timoteo. Después de la epístola de Timoteo está Tito, la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo que derramó sobre nosotros con generosidad por medio de Cristo nuestro Salvador. Esto es lo que dice bien claro primero, la epístola de Tito, capítulo 3, versículo 5. Fíjate, dice, Pablo le llama, cuando habla a Tito del bautismo, baño de ¿qué? De renovación y de regeneración. Regeneración y renovación. Y fíjate qué interesante, porque aunque esto no viene con el bautismo, pero también tiene que ver, dice, y es muy interesante esto, dice, Él nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su misericordia por medio del baño de regeneración. Ahora los hermanos de esta iglesia dirán, ¿tú ves? Las obras no sirven para nada. Pero es que esto no es lo que está hablando Pablo aquí. Pablo está diciendo que si el Señor nos llama a bautizarnos, no es porque somos buenos, es porque Él es misericordioso. Nosotros, por mucho que hagamos, si Cristo no muere en la cruz, por mucho que hagamos nosotros, ninguno de nosotros merecemos el bautismo. ¿Cuántos buenos judíos hubieron antes de Cristo? Muchísimos. Los patriarcas, los profetas, Ana en el templo, Simeón en el templo, gente buena, gente justa. Sin embargo, esa gente, por ser buenos, requete bueno, más que bueno, buenísimo, no podían ser salvos por su propia bondad. ¿Por qué? ¿Quién es el único que nos podía salvar? Cristo Jesús. Pero eso no tiene nada que ver con que tú tienes que dar obras de justicia delante de Dios. Son dos cosas. Tú te das cuenta que están hablando de dos temas totalmente, pero te cogen el versículo. Mira. Dice aquí, Él nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros. Por supuesto, nadie merece, por bueno que yo sea, que Cristo muera en la cruz. Cristo no muere en la cruz porque yo soy bueno. Cristo muere en la cruz porque Él es el que es bueno. ¿Ustedes entienden? Eso es lo que quiere decir Pablo, pero eso no está reñido con que yo, si veo un hambriento, tengo que darle comida. Y que si el Señor lo dijo, que ni un vaso de agua se va a quedar sin recompensa cuando yo le doy comida a un hambriento, Dios lo anota eso en mi cuenta en el cielo, como dijo, atesoren tesoros en el cielo donde no hay polilla ni hay ladrones.
O sea, ellos toman los textos fuera de contexto y confunden. Aunque aquí habla salvación, aunque aquí habla de la palabra salvación, dice la traducción, Él nos salvó no por obras de justicia. Yo siempre se lo digo de esta forma para que ustedes entiendan mejor. Uno tiene que saber diferenciar redención y salvación. Aunque las dos palabras muchas veces en Pablo por las traducciones se entrecruzan. La redención es totalmente gratuita. Cristo nos compró del pecado y del campo del diablo y nos pasó como hijos de Dios por pura gracia. Porque Él es bueno. No por el más bueno del mundo no podía haber sido ¿qué cosa? Salvo por su bondad. Eso solamente lo logró Cristo en la cruz, no por mérito de nadie. Esa es la redención. Todo el mundo es redimido. Ahora yo me pregunto, porque Cristo nos redimió, ¿todos los hombres son salvos? No. Porque esto qué maravilla, Cristo murió en la cruz y de ahí para acá todos los que nacieron fueron, todos los bautizados son buenos. Qué maravilla, se bautiza un niño, ese no va a ser el sinvergüenza cuando conocemos cuando tenga 40 años. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no somos automáticamente buenos por el bautismo y no somos automáticamente redimidos? Porque somos libres. Porque somos libres. Somos libres. Somos libres, Cristo nos hace totalmente libres. Nos da el arma para ser redimidos, para ser salvos, pero nos deja a nosotros nuestra libertad. Hay gente que dice, ¿pero por qué Dios no nos hizo buenos? Digo, Dios no nos puede hacer buenos por una sencilla razón. Dios no puede dar lo que no tiene. Y Dios hay algo que no tiene. Bueno, no tiene maldad, por supuesto, pero hay muchas cosas que Dios no tiene, aunque la gente piensa muchas cosas que Dios no tiene. Podemos hacer una lista de todo lo que Dios no tiene. No tiene maldad, como dijo Luisito, pero Dios no tiene espíritu de esclavitud. Dios no conoce lo que es que te obliguen a hacer algo. Luego, entonces Dios solamente puede crear seres como Él, que son totalmente libres. Lo creó cuando Adán y Eva y nos sigue creando en cada uno de nosotros. Nos da la herramienta y tú tienes la misma libertad de Adán y Eva de comer del fruto del bien y del mal. Y por eso es tan importante, y si me ven dar un brinco es que tengo un estornudo dando vueltas, no es que me dio una cosa y se me va. Ese lo puso el otro para que no siga diciendo lo que estoy diciendo, pero lo voy a seguir diciendo, aunque bañe a todo el que está aquí adelante. Pónganse los gorros, porque en cualquier momento sale, y los estornudos míos son famosos. Bueno, grábalo, no, que no lo graben. Fíjate, no, esto es muy importante, por eso el otro quiere quitar la atención de esto. Por eso le decía, vamos a poner de esta forma para que usted entienda. La redención es totalmente gratis, gratuita. Nadie se merece ser redimido. Ninguna obra te puede hacer a ti redimido, porque la redención ya está hecha. Punto. Y es para todo el mundo. Ahora, para que la redención de Cristo venga a tu vida, tú tienes que aceptar esa redención. ¿Cuánta gente no acepta la redención? Y dice, no, a mí no me importa Dios, ni me llama la atención Dios, ni me interesa nada de eso. Ahora, tú rechazas la redención. Ahora, cuando tú aceptas la redención en tu vida, es cuando comienzas a sentir la salvación. La salvación es el proceso de adentrarte, ¿dónde? En la redención de Cristo. Y en ese proceso de la salvación, que no es automática, porque también si ahora yo fuera salvo y se acabó, también yo sería un esclavo de la salvación. Y ahora, como dijo Pablo, cuida tu salvación con temor y temblor. Esa salvación que yo tengo que cuidar con temor y temblor, porque la perdemos como el rey que ahora no me acuerdo, que tuvo 40 años viviendo en el templo y la perdió en 6 meses. Esa salvación en que yo voy todos los días creciendo, si tú estás en la salvación en Cristo y si tú recibes la gracia de Cristo, tú tienes que dar obra de Cristo. Porque es imposible que tú estés en Cristo y tus obras sean del demonio. No hay posibilidad ninguna. Cuando tú estás en Cristo, las obras tuyas son de Cristo. Y esas obras por las cuales Jesús va a medir si tú de verdad eres redimido o no. Porque el árbol bueno da fruto bueno. Árbol malo. Y lo dijo Jesús, no todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Yo puedo decir, Señor, prediqué, di programas de radio. Y el Señor me puede decir, y cuando te llamaban y colgabas el teléfono para no contestar, y cuando te enteraste, tú no te asemejas a mí. Porque solamente si yo tengo una fe muy grande, no vale. Esa fe que tú dices que tienes muy grande, la tienes que pasar. ¿Y cuál es lo que prueba tu fe? Las obras. Porque nadie da lo que no tiene. Por eso las obras, y también lo dijo Jesús, y porque sería injusto, si las obras malas me quitan
Entonces, ¿cómo es posible que las buenas no me den? ¿Hay justicia ahí? Ah, sí que te quito por las malas, pero por las buenas no te doy nada. No, si las malas te quitan, las buenas te dan. Las buenas te dan. Eso es lo que dice. Por eso lo digo para cuando vean que te dicen, mira, porque dice San Pablo que las obras no son buenas. Pregúntate qué obra y de qué está hablando San Pablo. Aquí vemos que no está hablando para nada de la caridad. ¿Cómo San Pablo va a decir que las obras no son buenas cuando él hace el himno a la caridad? Él dice, aunque me deje quemar vivo, si no tengo fe, si no tengo caridad, no soy nada. Y caridad no es una vieja que vive aquí en Hialeah. Caridad es el amor que Dios pone en nosotros y que yo vuelvo en los demás. Porque hasta la palabra caridad se ha prostituido. Y caridad ha pasado a ser limosna. Y eso no es caridad. Por eso es muy importante. Hay veces que San Pablo dice que las obras no sirven, pero si ustedes leen el capítulo compuesto se dan cuenta que San Pablo está hablando de las obras de la ley judía. Que nadie por lavar cazuela y no comer levadura podía ser salvo. Por eso es muy importante. Nos dice que el bautismo es un baño de ¿qué? Regeneración. ¿Qué cosa es regeneración? Cuando el rabo de las lagartijas se regenera. ¿Qué es lo que quiere decir? Que vuelve a crecer, ¿no? Vuelve a crecer en nosotros aquello que perdieron nuestros padres. ¿Qué cosa vuelve a crecer en nosotros que perdieron nuestros padres? La gracia. Pero eso es un baño de regeneración. Y es un baño de renovación. ¿Por qué? ¿Qué cosa es renovar? Hacer las cosas nuevas. Pero partiendo de algo que ya existía. Ese muchacho nació de la carne, en ese momento se renueva y pasa a nacer del Espíritu. Es un ser semejante a Dios, tiene espíritu inmortal. Por eso es muy importante este capítulo de Tito. Y Primera de Corintios. Parece a lo mejor es un poco tedioso, pero es que como continuamente te dicen que el bautismo no es bíblico, de los católicos tengo que probar que la Biblia se dice. Primera de Corintios 6:11 dice, y tales fueron algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Lo mismo que sigue la carta de Corintios, San Pablo habla aquí clarísimo de lo que es el bautismo. Somos lavados, somos santificados, somos justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, porque el bautismo viene de la orden de Jesús y de la muerte de Jesús en la cruz. En el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que obra el sacramento del bautismo. Por eso es tan interesante. Y la última, Primera de Pedro, ya al final en las epístolas católicas, Primera de Pedro, está Santiago, después viene Pedro, capítulo 3, versículo 20. Ya estamos un poco familiarizados con este versículo. Dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice, en otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en que unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que los salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Pedro, cuando habla que Cristo descendió al infierno, ese es el mismo capítulo, fíjate, lo dice bien claro. Dice, en la época de Noé se salvaron unos, ¿cuántos? Que flotaron sobre ¿qué? Sobre las aguas. Dice, eso mismo es lo que sucede en el bautismo. Dice, así como Noé se salvó del agua, flotando sobre las aguas, esta agua del bautismo, dice, nos regenera. A esta corresponde el bautismo que los salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección. Eso lo dice también el apóstol Pedro. Mira cuántos, y hay más, Romanos 6, que a mí me gusta mucho, ese no lo traje escrito aquí. Para mí el capítulo de Romanos 6 es el que yo usaba siempre cuando daba clases de bautismo en Romanos 6, cuando dice en el Romanos 6:4,
Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Romanos 6, 4. Dice lo mismo, fuimos sepultados con Cristo por el bautismo y resucitamos igual que Jesús para una vida nueva. Entramos en el bautismo con vida física y salimos del bautismo con vida espiritual. Aquí está clarísimo, el bautismo es el nuevo y único segundo nacimiento. Está bien claro, está más que probado. Ese tema ustedes lo pueden encontrar en Siloé, donde dice, se llama el bautismo. Está escrito tal como le dije aquí. Por último, en los 5 minutos que me quedan, le voy a leer algunos de los datos, algunos de los que pensaban los primeros cristianos del bautismo. El primer libro cristiano que se hace referencia, aparte de los evangelios, el primer libro cristiano se llama la Didaché, o Didaché. Otros dicen Didaché, otros dicen Didaché. Yo los animo a que ustedes lean la Didaché. La Didaché se cree que está escrito para el año 45 de nuestra era. Es un libro que no tiene error ninguno en la época apostólica, no tiene error ninguno de fe, y por mucho tiempo se leía en la misa como parte de las lecturas. ¿Por qué la Didaché ya no se lee en la misa después como una lectura? Porque no lo escribieron los apóstoles y se quitó en el concilio de Cartago, porque está escrita por un fiel, pero no hay prueba de que la escribieron, aunque sea la doctrina de los apóstoles, pero no se pudo probar. Por eso a mí me molesta cuando dicen que el Evangelio de San Juan le escribió un equipo que tenía San Juan. Si llega a ser un equipo que tenía San Juan, no lo hubieran puesto, como no pusieron la Didaché, que se llama doctrina de los apóstoles. Y no la pusieron porque no se pudo probar. A lo mejor la escribieron los apóstoles, pero no se pudo probar. En la Didaché, lo dice clarísimo cuando uno lee este libro. Inclusive dice la Didaché que si no hay agua corriente, lo bautices con aspersión. En el año 45 de esta era, dice la Didaché, que si no tienen agua corriente, bauticen por aspersión, tal como hace la iglesia hoy. Ya en el año 45 se podía bautizar por inmersión y se podía bautizar por aspersión. Más simbólico es el bautismo por inmersión. El bautismo, todos los que vamos a Israel, hemos visto todas las iglesias del siglo I, las ruinas que hay en Israel, tienen las piscinas del bautismo por inmersión. Lo primero que hacían las iglesias era la piscina, que la hacían en forma de cruz, y una de las piscinas, una escalera negra y una escalera blanca. El catecúmeno bajaba con un vestido gris oscuro por la escalera negra. Según iba por los 3 escalones, iba diciendo el obispo que estaba metido en el agua con el diácono: te bautizo en el nombre del Padre. Bajaba el segundo, del Hijo. Cuando el Espíritu Santo lo metían en el agua, y con el agua hasta aquí le quitaban la túnica gris y le ponían una túnica blanca, y subía por los escalones blancos. Es el salir de la muerte a la vida. Entonces ahí lo ungían. Y tenían que estar toda la semana esa vestida de blanco, hasta el domingo siguiente, que se llamó hasta hace poco domingo en Alvis. Porque era cuando todos iban vestidos de blanco a la iglesia con la vela que le dieron el día del bautismo. Por primera vez celebraban la Eucaristía dominical. Pero en muchos lugares, en el desierto, no había agua como para llenar una piscina. Por ese lugar donde Felipe bautizó al eunuco de la reina Candace, que había bajado por ahí no hay ni un arroyuelo. Entonces lo más seguro que Felipe haya bautizado al eunuco por aspersión, porque es lo mismo por aspersión que por inmersión. Es más lindo por inmersión. Pero ¿por qué es lo mismo? ¿Por qué es el agua que bautiza? No, el agua no bautiza. ¿El agua qué cosa es? Un símbolo. Los protestantes insisten que tiene que ser por inmersión. Entonces ellos dicen que las obras no sirven, pero insisten que tiene que ser por inmersión. Entonces eso no es una obra. ¿Quién entiende? El agua no bautiza, es con agua, en el nombre del Padre, del Hijo. El agua es símbolo, lo que hace falta que el agua toque, la persona toque al creyente. Ya eso la Didaché lo dice desde el año 45 de nuestra era. Teófilo de Antioquía, en el siglo II, Teófilo de Antioquía en el siglo II decía: el agua bautismal engendra los peces, hablando de los cristianos como peces, como las aguas primitivas engendraron un día los peces. Mira qué bonito dice, que es lo que dice Teófilo de Antioquía.
en un momento, y para que tú veas, eso fue en el siglo II, y esto me estaba hablando de lo que dice hoy en día Darwin. Darwin dice que en las aguas lo primero que se formaron antes que los reptiles fueron los peces, que la vida nació en el agua. Teófilo de Antioquía dice, así como las aguas un día hicieron nacer de ella los peces, los cristianos que también somos peces, porque el Señor nos mandó a pescarnos, nacemos de las aguas del bautismo. En el siglo II, San Ireneo de León, en el siglo del año 140, decía, he aquí lo que nos asegura la fe, tal como los presbíteros, discípulos de los apóstoles, nos la transmitieron. Lo primero de todo, recomiendan que nos acordemos de que hemos recibido el bautismo para el perdón de los pecados en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. El bautismo es en efecto el sello de la vida eterna. Año 140 de nuestra era. Para que se aparezca ahora aquí en una esquina de Hialeah, para decir que toda esta gente se equivocaron y que él, que tiene una Biblia de desodorante, porque ni siquiera en un seminario, tiene la verdad. Lo triste es que hay católicos que se van para allá a creer eso y reniegan de su bautismo apostólico. Orígenes, en el siglo III. Fíjate lo que hizo Orígenes en el siglo III, en el 200 y pico, siglo III, 200 y pico. Los niños son bautizados para que sus pecados les sean perdonados. O sea, hay conciencia que desde el siglo III ya los niños, porque aquí Orígenes está defendiendo eso, ya los niños son bautizados en el siglo III. San Agustín, siglo IV, el Señor nos ha renovado en el bautismo y nos hemos sido hechos hombres nuevos. San Justino Mártir, en el año 147, este baño se llama iluminación, porque quienes reciben esta enseñanza, su espíritu es iluminado. Ya dice San Justino. San Gregorio Nacianceno, en el 300 y tanto, el bautismo es el más bello y magnífico de los dones. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, pero que es conferido a los que no aportan nada. Eso es tremendo. Dice el bautismo, dice San Gregorio, hermano, este es el tesoro de nuestra iglesia. Que no escribió un librito ayer, este es el tesoro de nuestra iglesia del siglo 300, de los años 300 y pico. Dice, el bautismo es don, porque que se bautiza no aporta nada. Gracia, porque es dado incluso a los culpables. Uno le da gracia a un preso, cuando le da libertad. Nos da gracia a nosotros que éramos culpables por haber nacido fuera de la gracia. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Bautismo quiere decir inmersión, pero no es uno. Tú te puedes sumergir en el agua, pero no es el físico lo que se sumerge, es el espíritu lo que se sumerge en Cristo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real, no real de cierto, sino real como los reyes, porque se puede decir, lo voy a decir ahora. Iluminación, porque es luz resplandeciente. Vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Y baño, porque lava. Y sello, porque nos guarda y es signo de la soberanía de Dios. Mira tú qué hermoso hablar. Yo creo que no se ha vuelto a hablar en el bautismo así desde San Gregorio Nacianceno en el siglo IV. Estos son los padres de la iglesia que yo los animo a ustedes a leer. Y dice San Gregorio Nacianceno desde esa época ya que el bautismo es unción. ¿Por qué? Y Manuel, que se bautizó este año, tiene que recordarse, a Manuel lo ungieron con el crisma. A todos los niños, cuando nos bautizaron a nosotros, nos ungieron con el crisma. Porque la iglesia no solo bautiza, no sumerge en el agua, unge al creyente con el santo crisma. Yo siempre lo digo a ustedes, que si ustedes quieren ver un ritual antiquísimo de la iglesia y un ritual hermoso de la iglesia, vayan a la catedral, a la misa crismal, que debe ser el jueves santo por la mañana, pero como todas las cosas de país la hacen el martes santo. No me pregunten por qué, no tengo la menor idea, pero vale la pena ir, aunque sea una vez en la vida. En La Habana la hacían por la noche el miércoles santo, para que todo el mundo pudiera, y era un evento diocesano. En la misa crismal, el arzobispo se quita la casulla, se pone un altar, y en el altar hace el crisma tal como se hacía en Israel.
por el método que se hacía en Israel, el aceite, con que se ungía en los altares, con que se ungía a los reyes, con los mismos aromas, con los mismos aceites, y de ahí ese crisma que hace el arzobispo, que todos los sacerdotes de la diócesis, y él, por la fórmula apostólica de los primeros siglos, bendicen el crisma, se reparte a todas las parroquias, y este es el crisma de los catecúmenos, el de la unción de los enfermos, porque son 3 crismas, y el del bautismo. Por ese crisma, en el bautismo nos sellan a nosotros en Cristo. Por eso cuando el crisma ese cae en nosotros, el creyente pasa a ser posesión de Cristo. Así como el altar es consagrado, cuando el crisma cae sobre el altar, cuando el crisma cae sobre el bautizado, ese bautizado se convierte como lo mismo que en un altar. Por eso que somos cristianos, se lo dije la vez anterior. No somos cristianos solo porque somos seguidores de Cristo. Somos cristianos más profundos que eso. Somos cristianos porque somos ungidos con el crisma. Otros Cristos, porque somos ungidos con el crisma, cristianos, los que han sido ungidos con el crisma. Somos más que seguidores de Cristo, somos posesión de Cristo. ¿Qué cosa es ser más? ¿Seguidor o posesión? Posesión. El cristiano no solo es seguidor, los católicos no solo somos seguidores de Cristo, somos posesión, porque con el crisma nos sellaron sacerdote, profeta y rey. Ese es el poder del bautismo. Bueno, ya creo que hemos abarcado más o menos todo. Ya le dije lo del bautismo de los niños, aquí con que está puesto acá. Mira, San Juan Crisóstomo decía en el siglo IV, San Juan Crisóstomo es tremendo santo. Crisóstomo, Tomas, quiere decir el que tenía la boca de oro. Crisóstomo quiere decir boca de oro, por lo que hablaba. San Juan Crisóstomo decía en el siglo IV, nosotros bautizamos incluso a los niños pequeños, aunque no tengan pecado físico, para que les sea dada la justificación, la filiación, la herencia, la gracia de ser hermanos y miembros de Cristo, así como moradas del Espíritu Santo. Porque decían, ¿por qué bautizar a los niños si los niños no tienen pecados de ellos? Decía que nosotros no bautizamos a los niños porque tengan pecado, los bautizamos para que sea, esto es tremendo, para que le sea dada la justificación, la filiación, hijo de Dios, la herencia de ser hijo de Dios, la gracia de ser hermano y coheredero con Cristo de la misma herencia. En el siglo IV, hermano, tenemos toda una herencia espiritual. Y de hecho, esa es la importancia que el Santo Padre quiere que todos nosotros creamos, que tenemos que ser fieles a nuestro bautismo. Es una vergüenza que el bautismo termina siendo una fiesta social, donde la gente que va ni se entera que es lo que está más pendiente del fotógrafo y de los 4 trapos y moños que le ponen al muchacho, que ni se ve que es lo que sucede. Y mira que se dan charlas, y mira, pero yo que di charla tanto tiempo, yo decía, Señor, esta gente se te darán cuenta de lo que yo estoy. Aparte que hay muchos que dan charlas que no tienen la menor idea de qué cosa es el bautismo. Porque yo empecé a dar las charlas en mi parroquia, porque era una persona muy amistad mía, fui a las charlas que daba el diácono. ¿Usted sabe la charla que daba el diácono? Ponía un tape y se iba. Y dice que la que se formaba allí. Entonces dije, no, esto no puede ser. Yo voy a dar las clases de bautismo. Por eso es tan importante que la gente que están preparada, ustedes que ya saben lo que es el bautismo, que ustedes en su parroquia se animen a dar clases de bautismo. Dar clases de bautismo para mí es la obra más hermosa que hay en la iglesia. ¿Sabe por qué? Es ir a las misiones. Porque el 90% de las personas que vienen no son católicos. Vienen por tradición. Y ahí tú aprovechas, yo aprovechaba ahí, y no solo le daba las clases de bautismo, le daba catecismo a los padres. Porque es el único contacto que la iglesia tiene con esa gente, que posiblemente no vengan más hasta el funeral del muchacho. A los 70, 80 años, a la comunión regresan, pero ahí no dan charla, pero ahí no dan charla. Ahí en los padres y los padrinos, por eso aprovechaban. Yo le decía, todos ustedes me miran con cara de odio, pero a mí no me interesa que me miren con cara de odio. Yo le dije, yo siempre le decía, porque verdad que hay cada mirada que te echan, que aquello mete miedo. Yo le decía, mira, vamos a hacer un negocio. Ustedes tienen que estar aquí 1 hora. Ustedes no se escapan de estar aquí 1 hora. Porque si están 1 hora, no les bautizan al muchacho. Ahora les vamos a hacer un negocio. Si van a estar aquí 1 hora, atiendan. A lo mejor se van con una bendición. Ya que tienen que estar aquí, aprovechen esta hora. Atiendan a lo que les voy a decir. A lo mejor captan. Y mucha gente salieron muchas conversiones de eso. Y tú sabes lo que es una historia muy triste, para tú veas lo que es buscar, que me pasó ahí, y me voy del tema, pero tengo que terminar rapidito lo del bautismo. Yo una vez había una muchacha que me estaba mirando con cara
que yo decía, si a esta le dieron una escopeta, me mata. Y yo decía, yo la miraba y decía, mira cómo me está mirando, y decía dentro de mí, pero que ya sabe Dios, esta bruja que me está mirando con esa, me está deseando que se caiga el techo y me hunda esta gente así donde debían bautizar a los hijos, yo perdiendo mi tiempo aquí. Y cuando se acaba, ella se fue enseguida, pero ya nosotros teníamos el grupo de oración después de la charla del bautismo, cuando estábamos en San Gil. Cuando la veo que a poco rato, ella vira, me dice, tengo que hablar con usted. Yo dije, ay Dios mío, acá viene y me la voy a tragar. Le voy a decir todo lo que se merece. Nos metimos, ¿te acuerdas cuando estaban las arecas de San Gil del altar? Y había un pasillo así, nos metimos atrás. Y la mujer empezó a llorar. Dice, Fran, ora por mí porque yo y mis niños nos estamos muriendo de sida. Mira por qué no se puede hacer juicio. Mira por qué no se puede. Yo, una muchacha buena y sana, mi marido salió por ahí y nos contagió a nosotros de SIDA. Mira tú por qué no se puede hacer juicio. Yo cedí ese juicio sobre esa. Y ella me estaba, cuando estaba hablando, yo tenía un dolor tan grande por dentro porque yo veía lo que mi vida podía haber sido. Lloré muchísimo, oramos por ella y lloré muchísimo pero mira por qué no se puede uno, a pesar que tú veas las cosas y tú digas, esto que estoy viendo es lo que es. Posible que no sea lo que tú estás. A mí eso me dio una tremenda, porque a mí en ese momento yo hubiera querido que la tierra se abriera y me tragara, porque era lo menos que yo podía esperar que esa persona me fuera a decir. Mira tú cuánto dolor puede haber en una persona que tú piensas que te desea mal y no es eso que ustedes ven. Por eso, si alguno de ustedes se anima a dar clase de bautismo en la parroquia de ustedes, una persona que sepa lo que está haciendo, para mí el catecismo y la charla de los bautismos y la de los matrimonios es una de las cosas más importantes que tiene la iglesia. Ya para terminar el bautismo y dejarlo ir, en la iglesia primitiva, por eso crea un solo bautismo para el perdón de los pecados. En la iglesia primitiva, mucha gente pensaron que después del bautismo ya no había más perdón de los pecados. Por eso que mucha gente aguantaba bautizarse para cuando estaba dando el último. Por eso que Constantino no se bautizó hasta un poco antes de morirse. Todo eso que dicen que Constantino dirigió el concilio de Nicea, mentira, Constantino no podía dirigir el concilio de Nicea porque él no era bautizado. Él se bautizó antes de morirse. Pero la iglesia se reunió y el Papa dijo, no sé, fue Víctor, no me acuerdo qué Papa fue, porque no era el tema, pero quería dejarle claro esto, dijo que sí, que las escrituras decían que en San Juan 20:20 el Señor le daba poder a la iglesia para remitir los pecados cometidos después del bautismo. Por eso, que ustedes no lo crean, hay una unión muy grande entre la confesión y el bautismo. Hay una conexión, bueno, todos los sacramentos están conectados, porque es el mismo Espíritu, pero cada vez que tú te confiesas, cuando tú sales del confesionario, tú sales tal como saliste de la pila del bautismo. Eso es lo que la gente no entiende de la confesión. A mí, toda la gente que me escribe de Madre Angélica, no me da pena confesarme con el sacerdote por lo que hice. Entonces no te da pena pecar delante de los ángeles y de Dios, y te da pena confesar lo que hiciste para que te quiten el pecado. Le digo, aquí hay una cosa rara. Para pecar no tenemos la más mínima vergüenza. Y para confesar, sí. O para ir a un psicólogo y contarle todo lo mismo y pagar arriba $175 la hora. Entonces, para confesar, yo siempre le digo a las personas, no tengan miedo confesarse. Le digo, la confesión es el único juicio donde siempre el acusado sale al suelto. Cuando tú sales, aprende esto, cuando tú sales de la confesión, tú sales como si salieras de la fuente del bautismo. Dice, pero siempre que yo confieso lo mismo. Digo, pero acá, ¿cuántos bautismos hay? Uno. Porque más nunca tú te vuelves hijo de Dios, ahí es para siempre. ¿Cuántas confesiones hay? Si el Señor hubiera pensado que tú solamente ibas a pecar una vez, hubiera puesto la primera confesión. Ya, se acabó. Confesión hay las 24 horas del día, a pesar que en Miami la limitan a 2 horas los sábados. Pero todo sacerdote que tú le toques la puerta tiene la obligación canónica delante de Dios de confesarte, esté haciendo lo que esté haciendo, para que ustedes lo sepan y lo exijan. Como yo se lo exigí una vez a un sacerdote en cierta iglesia, que fui a confesar y me dijo,
No, ay Dios lo que le vino arriba. No, ay Dios no lo que me dijo a mí, ay Dios lo que le fue arriba. Del tiro se puso el lector y me dijo, ven para acá. Y me confesó. Porque mucha gente, nosotros no lo sabemos. Está bien que las parroquias tengan un horario para regular las cosas, pero si tú un día tienes urgencia de confesarte, nadie te puede negar una confesión en un parqueo, en ningún... Una vez en un viaje yo corrí un sacerdote en el gimnasio y dije, oye, confiésame. Me dijo, aquí en el gimnasio. Digo, pero si los curas están en el gimnasio, no en el confesionario, me tengo que confesar aquí. Y me confesé. Se acabó. No, deben ponérsela cuando es el confesionario, pero en un momento sí te puede darle solución. En un momento de apuro te puede darle solución. Como yo que me iba de viaje no había encontrado a nadie que me confesara en todo Miami, porque llamé a 500 lugares y ningún horario coincidía. Pero la confesión es una de las bendiciones, es un poder que el Señor da, aunque el bautismo no perdona el pecado, ese pecado porque nos saca del campo del pecado original, de la no gracia, y nos pasa la gracia. La confesión nos perdona los pecados. Y como siempre yo les he dicho a ustedes, mientras uno no te ocupes, no, esto siempre pasa por algo, tranquilo, esto es bueno que haya pasado. Como siempre, como yo les digo, siempre digo a las personas, si tú te reconoces que eres pecador, la cosa todavía tiene solución. Cuando tú te reconoces que tú eres pecador, la cosa tiene solución. El problema es cuando tú dices, ay, pero si yo no tengo ningún... Ahí sí no hay arreglo posible. Cuando alguien dice, pero si no tengo pecado, sacúdete los pies y ora por su salvación, porque ahí no hay nada que hacer. Porque lo que pierde al hombre no es el pecado, lo que pierde al hombre es perder la conciencia de pecado. Y eso es lo que hoy en día el demonio trabaja con los medios de comunicación. El demonio está trabajando intensamente con los medios de comunicación para que la gente pierda la conciencia de pecado. Tú haces lo que a ti te sienta bien, no importa las consecuencias que tenga, ni a quién fastidie. Eso es lo mismo que le dijo el demonio a Adán y Eva. Las consecuencias de la muerte, las consecuencias que estamos viendo que produce todo esto, es una cultura de muerte, donde continuamente vemos más y más jóvenes muriéndose de las formas más ilógicas que uno se puede imaginar. Pero bautismo, creo en un solo bautismo para el perdón de